Ahora voy. Dice que ya está. Voy ¿Ya a, está? dice aquí que ya está. Voy a checar. Ujú. Y ya estamos. Ya. Pues buenas noches, hermanos, hermanas, amigas y amigos. Una vez más nos encontramos conmemorando la vida, el pensamiento y las ganas y la pasión de Fray Giordano Bruno. Recordemos que un 17 de febrero del año de 1600, la Inquisición lo entrega al brazo secular para que sea quemado vivo en la hoguera en la ciudad de Roma, en una plaza llamada Campo de Fiore. Nos acompañan, pues en esta noche estamos Raúl Padreñán y yo, Julián Cruz Alta, para dialogar con ustedes en torno a esta figura emblemática de Giordano Bruno. Y primeramente, pues diremos que encontramos de rescatable, digo, hay mucho, pero así lo más sobresaliente entre Fray Giordano Bruno y la conciencia, te preguntaría Raúl, porque se habla mucho de mártir de la libertad de conciencia, mártir de la libertad de pensamiento. ¿Por qué se ha ganado Giordano Bruno estos calificativos y en qué sentido tiene que ver con el asunto de la conciencia, Giordano? Bueno, pues buenas noches a todos, a todas, a toda la comunidad. Pues es un gusto otra vez compartir este día tan importante para pues, recordar precisamente este caminar de Fray Giordano Bruno. Como dice Fray Julián, yo creo que muy poco se ha adentrado a estudiar su pensamiento, su figura. Eh, Yo pues he ido conociéndolo a través de la Comunidad Ecuménica Magdala, de Dominicos Sin Frontera, de pues, otros espacios donde nos han brindado este conocimiento. Y pues precisamente yo creo que es situarnos en lo que ya decía Fray Julián, eh, donde está eh, pues estatua, esta figura hoy de Giordano Bruno en el campo de Di Fiore,
donde pues sigue recordando este dominico, como ya dijo, que en 1600 fue quemado en la hoguera en la plaza de Di Fiore por defender sus ideas. Como recordemos esto, que el Sol es una estrella, que los planetas giran y que el universo se expande y es infinito. El 17 de febrero de 1600, Clemente VIII se cubría de gloria y ordenó que se quemara vivo. Se cuenta que la última palabra de Bruno fueron: tiemblan más ustedes al anunciar esta sentencia que yo al recibirla. El hereje, y como dijo Fray Julián, mártir del pensamiento y las ideas científicas modernas. Y yo creo que esto nos plantea un paradigma del eterno eh, encuentro entre la razón y la fe. Yo creo que ahí situaríamos esta pregunta que nos hacía Fray Julián, de por qué hablar desde la conciencia. Y yo creo que lo importante de Giordano Bruno fue la capacidad que tuvo en ese tiempo de sí dar razón de su fe y cómo unió la razón y la fe. Y pues va a abrir precisamente este diálogo de las ideas, de la fe, eh, sirviendo precisamente eh, a este ministerio del estudio, ¿no? Que le costó la propia vida. Ya hace más de 400 años que todavía seguimos reflexionando o todavía podemos preguntarnos si ha valido la pena eh, que haya entregado su vida o que haya dicho, pues no, me retracto, como muchos lo hicieron y seguramente pues muchos de sus hermanos dominicos que quizá lo apoyaban, pero por el miedo precisamente a ser también quemados, pues yo creo que lo dejaron solo, ¿no? Como hoy pues lo podemos ver en tantos ejemplos, ¿no? Pues así como ojalá contemplando este mártir ajusticiado en la hoguera, pues aprendamos que se queman los cuerpos, pero no las ideas. Se queman los cuerpos, pero no la conciencia. Y que este fuego del espíritu pues sigue ardiendo, sigue vigente. Y en esta parte de la conciencia, pues como buen dominico, él partió precisamente del Evangelio y de la espiritualidad dominicana, o sea, muy eh, eh, pues trabajada ya por otros dominicos y por el mismo Jesucristo, ¿no? El mismo Jesucristo desde el Evangelio, pues trabaja esta libertad de conciencia porque dice que estamos llamados a predicar precisamente la libertad de los hijos e hijas de Dios, porque la libertad de Cristo precisamente nos ha hecho libres. Y aquí está precisamente pues esta conciencia que tuvo Giordano Bruno. Muchos dicen por qué no obedeció, o como nos han metido mucho esta de la obediencia, ¿no? Pero yo creo que él respondió precisamente a la obediencia dentro de lo que quiso eh, fundar Santo Domingo de Guzmán. Esta libertad, o cuando hablamos del voto de obediencia, ¿de qué tipo de libertad estamos hablando? ¿Qué tipo de Cristo estamos predicando? Y yo creo que él precisamente predicó esta libertad del ser de Dios, del ser de la persona, de la libertad del que ama. Si la obediencia es experimentada como imposición de la verdad y del superior, sin la búsqueda común de un acuerdo, entonces
muchas veces este voto de obediencia se torna inhumano y alienante. Y esto es muy actual. Yo creo que hoy se entiende mucho la voluntad del superior y atropella la conciencia y la libertad de los que se están formando. La obediencia, precisamente en esta conciencia, en nuestra tradición dominicana, no es la sumisión. Y yo creo que Giordano Bruno en este sentido no fue sumiso de la voluntad del superior ni de los superiores y de la alta superioridad como el Papa Clemente VIII, ya que como expresión de nuestra fraternidad y de la vida compartida dentro de la orden, está basada precisamente en el diálogo y en la discusión, como ha hecho notar la palabra obediencia, audiere, obdiere, escuchar. De ahí viene precisamente esta obediencia y esta conciencia que es escuchar. Y por eso yo creo que Giordano Bruno, para formar esta conciencia, escuchó y estaba anclado en esta libertad de los hijos e hijas de Dios. Por eso el inicio de la verdadera obediencia se da cuando dejamos que nuestro hermano o hermana hablen y nosotros escuchemos. Y yo creo en este sentido, Giordano Bruno, pues fue viendo con claridad, eh, pues cuál es esta conciencia que fue formando. No fue sobre este conflicto de el castigo, ¿no? O del debería ser, sino de formar esta conciencia desde la bondad precisamente del ser humano. La bondad que está intrínseca precisamente en el ser humano y nadie puede, ¿verdad? Ningún juez, ninguna institución, por más sagrada que pretenda ser, al menos desde la fundada por Jesús, Josué, Jesús de Nazaret, que precisamente Él es el que inicia esto que llamamos la inviolabilidad de la conciencia, donde escuchamos precisamente a Dios y discernimos cuál es la decisión que vamos a tomar y en última instancia de la conciencia de cada persona que se va formando. Por eso Él decidió precisamente abrir otros campos de diálogo, otro tipo de pensamiento y esta conciencia que fue formando a través de su formación con los dominicos. Y por eso nadie, ¿verdad? Nadie puede decidir. Pues yo creo que le dieron consejos, le dijeron que se retractara, que no era el camino, pero finalmente él decidió este camino y esta libertad, que es precisamente desde lo que llamamos hoy la ética, la decisión que vamos forjando en nuestra conciencia y de lo que él fue construyendo y que nadie puede ocupar en esa intimidad. Entonces, pues yo creo que por ahí, para mí, es la conciencia que él fue formando y se fue formando como ser humano y todo lo que él reflexionó a través de la filosofía, de la teología, de la poesía, del teatro, de muchas cosas que él fue viendo y que le fueron formando esta conciencia. Y esta conciencia de decidir y de búsqueda de la verdad es muy dominicana. No es la sumisión, no es el agacharse, no es el premiarte por haber obedecido al superior, al que manda. Y muchos son premiados por eso, por la obediencia y por no decidir, porque no saben decidir por miedo a las consecuencias y a la responsabilidad que tenga la vida. Y Giordano Bruno era responsable de la vida. Por eso cuando decide no en el miedo, sino en la libertad, estos que lo iban a quemar tenían más miedo porque no estaban en esa conciencia evangélica y en esa conciencia de la tradición dominicana, que siempre es en esta búsqueda de la verdad, del diálogo y de la formación de la conciencia crítica, precisamente, una conciencia crítica, no sumisa.
Entonces, pues yo por ahí vería esta formación de la conciencia y de la libertad del pensamiento y del mártir, de abrir eh, una conciencia desde esta perspectiva evangélica y de la tradición de la orden. Gracias, Raúl, por tus aportes a esta mirada entre conciencia y Giordano Bruno. A mí me parece en este tema que Giordano aporta mucho en mirar quién es uno y en ampliar la conciencia. La libertad humana, pues lo volvió un hombre libre. Y esto es rescatable muy fuerte para mi mirada en Giordano Bruno, la integridad. Y la integridad pasa por ser honesto con uno mismo. Giordano Bruno es un ejemplo de integridad y honestidad. Por desgracia, muchas de nuestras instituciones eclesiásticas pues están llenas de gente que miente, que no es honesta ante ella misma, y sufrió las consecuencias de la honestidad. Y esto no es para que nos dé miedo tener integridad. Giordano Bruno es un buen ejemplo que se puede ser honesto, se puede ser íntegro, y eso se honra en Giordano Bruno, esta integridad de quién es uno, atreverse a hacer lo que es uno. No todo está dicho, hay muchas cosas por decir, cómo querer vivir. Este soy yo, esto es lo que yo quiero ante lo que se me ha impuesto y agarrar su propio camino. En un mundo homogéneo, nuestra experiencia marca mucho. Nuestra experiencia nos da un camino. Bruno buscó a lo largo de su vida por toda Europa un centro donde pudiera vivir un diálogo intelectual sin fronteras de ningún tipo, basado en la libertad de pensamiento. Fue un defensor profundo de la libertad de pensamiento y siempre fue su sueño encontrar una universidad, un lugar, un espacio donde se pudiera dialogar sin fronteras, todo basado en la libertad de pensamiento. Por eso se le conoce como héroe de la libertad de conciencia. Y recordemos que vivió en una época de mucha intolerancia. Para Bruno, no hay que aceptar de manera pasiva un pensamiento único. No se puede renunciar a la chispa de experimentar la propia vida. En Bruno, cada uno de nosotras, de nosotros, es un punto de evolución de la conciencia del universo. Por eso para Bruno, nuestra tarea es expandir nuestra conciencia para entender más. Hoy en un mundo de opciones de conocimiento, que es importante, recordemos a Bruno y honremos, hay que estar despierto, hay que estar despierta, hay que saber elegir. E insisto, Bruno tuvo coherencia. El poder de afuera en nosotras, en nosotros, en nosotres, genera dolor y limitación humana. Va a condicionar lo que tenemos que vivir y elegir. Recordemos que para Giordano, los seres humanos no somos las únicas conciencias del universo, pero hay que vivir la experiencia de disfrutar la propia conciencia. La conexión con el misterio de lo sagrado es de cada una, de cada uno. No necesitamos intermediarios. Bruno va a insistir en sus obras mucho. En su época, recordemos, todo el conocimiento estaba en manos de la iglesia. Y recordemos que información siempre es poder. Y Bruno insistía, no tengas miedo. No se trata de nada de fuera. Tú tienes la libertad de conectarte con todo sin intermediarios. Por eso hay que vivir como Bruno con valentía. La experiencia es la misma que a Bruno se enfrentó. Y Bruno se enfrentó a la experiencia del poder y a la experiencia del miedo. Cuando hay que poner límites a la inconsciencia, Bruno nos enseña que hay que hacerlo con fuerza. Por eso Bruno dice, hay que recuperar el sentido de nuestro poder interno. Hay que dar. Y Bruno defendió mucho dar a las mujeres la misma dignidad que a él mismo.
Fue un gran precursor en este sentido también de la dignidad de las mujeres. Bruno tenía mucha pasión. Bruno no fue un ser apático, no fue un hombre neutral de ideas, un pensador. No, él vivió con mucha pasión. Por eso le tenían mucho miedo y mucha rabia y coraje, porque confrontaba. ¿Y de dónde le nacía todo esto? Pues de una conciencia amplia. ¿Y cómo se llama una conciencia amplia? Una profunda vida interior. Esto habrá que un tema más adelante trabajarlo. Toda la espiritualidad de Fray Giordano Bruno. Era un hombre espiritual, contrariamente a lo que se ha señalado. De ahí le venía esa pasión, esa confrontación. Le tenían miedo, porque era un hombre de ideas de mucha fuerza interior, porque era un ser independiente. Aprendió a pensar por sí mismo y vio un infinito universo. Tenía una capacidad de ampliar su conciencia y conectarse desde su imaginación, y por lo tanto descubrió la capacidad de elegir. Si no, no es comprensible cómo aguantó 8 años en una celda y no se dio en su búsqueda de dignidad de lo humano. 8 años encerrado en las celdas de la Inquisición y no se dio, no pudieron doblegarle su conciencia. Él tiene una pedagogía para descubrir que hay mucho más dentro de cada uno de lo que nos han dicho. Arrastramos miradas del mundo muy pequeñas y no las cuestionamos. Bruno fue un gran maestro cuestionador. Es un maestro del cuestionamiento. Nosotros sostenemos la creencia, si le pasa a otro, a mí no, para mí no tiene importancia. Bruno nos recuerda la interconexión de todo con todo. Hoy esto es muy común, en la época de Bruno no era tan común hace más de 400 años. Somos responsables de ir adentro de cada una de nosotras y nosotros a reflexionar qué nos gustaría experimentar. Y Bruno te hace responsable de que tú elijas tu propio camino. Casi a ninguna mujer le gusta experimentar violencia y muerte o privación de su libertad. Y Bruno habló a favor de que las mujeres no tenían que ser obligadas a experimentar violencia y muerte en un mundo en que era normal que las mujeres experimentaran violencia y muerte. Era casi pegado con ser mujer, que era parte de su ser mujer. Por eso Bruno es un gran amigo de estas miradas. Para Bruno hay que ver lo mejor de nosotras y nosotros mismos. Hay un poder interior que hay que descubrir. Y hay que descubrir nuestra capacidad de ser libres, nuestra capacidad de disfrutar, nuestra capacidad de expandir la conciencia. Hay que vivir cambiando las creencias que generan violencia, comparando, juzgando, cuestionando, practicar una vida sin violencia. Y esto solo se logra apropiándonos de nuestra propia dignidad, de nuestro autorrespeto. Por eso, Bruno es un abridor de mapas de la conciencia para mí y sigue siendo un ejemplo de estos mapas que inspiran de una manera libre. Cómo pensamos el mundo lo vivimos. Esto implica hacer mapas internos. Bruno nos invita a hacer nuestra vida una experiencia de gozo, de abundancia, de amor, no de violencia y de miedo. Las instituciones a veces crean la vida mortajas de miedo y opresión. Bruno dice, tú elige tu vida sin miedo ni opresión. La vida no es miedo. Y vaya si lo supo enfrentar 8 años en una celda en prisión de la Inquisición y no tuvo miedo. Hoy tenemos mucho miedo en las instituciones religiosas todavía. Por eso yo cada año recuerdo este gran ejemplo de Bruno. Aunque temblando hay que vencer el miedo y atrever a decir y ser honesto con uno mismo quién eres como dominico, dominica, como cristiano, como religioso, religiosa, atreverte a decir quién eres y quién miras. Claro que hacerlo tiene consecuencias. Ahí están las consecuencias de Giordano Bruno.
Hoy que conmemoramos 424 años de que fue quemado vivo en Roma, es importante tener esta presencia. Y con esto paso a un segundo momento de este pequeño diálogo que les invitamos el día de hoy. Hoy, ¿qué nos seguiría diciendo, qué nos diría la presencia de Giordano Bruno? ¿Qué nos enseña Bruno hoy? Este es el personaje de hace 400 y feria de años, pero hoy traído a este 2024, aparte de lo que ya Raúl y yo hemos dicho, es dialogar, decir, ¿qué más nos puede enseñar para el mundo de hoy Giordano Bruno? Te escuchamos. Pues yo creo que es, ¿se me escucha? Sí. Es muy actual. Eh, Precisamente él preguntaba cuál es mi crimen y no le pusieron decir el crimen. Realmente era dar estos argumentos que él había buscado en pues en este espacio de la verdad, del universo, de fundamentar precisamente los saberes eh, bíblicos, los saberes teológicos, los saberes filosóficos. Y yo creo que hoy es muy actual. Parecería que en el siglo XXI, pues ya no hay persecución, ya no hay fundamentalismo, pero lo hay, y muy fuerte, ¿no? Eh, yo creo que hoy, si lo vemos en el ejemplo de Francisco, del Papa Francisco, pues sigue hasta este grupo de defender al Papa, que alzo mi voz por el Papa, pues es esto, o sea, todavía están los grupos fundamentalistas. Y yo creo que es seguir abriendo este camino eh, de Giordano Bruno, que lo veríamos como un antídoto contra la barbarie de la cultura del fundamentalismo y la intolerancia. Y yo creo que esto precisamente sigue muy actual. ¿Por qué? Porque a veces estos fundamentalismos es quererse anclar o fundamentar la vida del ser humano en expresiones bíblicas o en querer meter sin ninguna interpretación hermenéutica, eh, pues tomar precisamente esta voluntad de Dios, ¿no? La Biblia a veces la hacemos fundamentalista, no es que la Biblia sea fundamentalista, quien interpreta es el fundamentalista y por eso es importante trabajar, yo creo que este campo de la hermenéutica. Eh, yo creo que otra característica de este fundamentalismo pues es precisamente materializar eh, pues este caminar en algo pues no bello del creyente y de la vida de Dios. Su concepción de la salvación es marcada individualista y se vincula con el éxito individual en el campo profesional y en la defensa libre de sus empresas. Hoy hay muchos grupos fundamentalistas que abogan por los valores tradicionales y por la exaltación del patriotismo, con un fuerte componente de integrismo, a veces político, como se ha puesto de manifiesto en varios apoyos fundamentalistas, en algunas instituciones, en algunas cosas de iglesia también para hacer frente al azote de la modernidad, dicen ellos. Somos para ser fuertes al azote de la modernidad. Todavía nos seguimos teniendo miedo a la modernidad y posmodernidad si no ha llegado. El fundamentalismo recurre a los medios de comunicación social también para formar las conciencias, especialmente, pues yo creo que bueno, antes de la radio, de la televisión, de ahora el internet, pues también ahí los mensajes fundamentalistas y cuenta con gigantescos imperios también electrónicos, donde se va
formando este fundamentalismo, que les permiten disponer de una potente estructura de poder para hacer llegar sus mensajes amplios a sectores de la población. Esto sucede sobre todo en los movimientos como Provida, y otros ejemplos ahora de la defensa de la iglesia y de la tradición en contra del Papa y todo esto, que es terrible, ¿no? Y además son violentos, porque cuando ya no saben argumentar, entonces van contra la persona. Y yo creo que a veces no escuchan. Y esto, precisamente, lo que llamamos de la obediencia y de la libertad es saber escuchar, saber dialogar. Por eso yo creo que cuando se ha reflexionado en en los grupos y más, por ejemplo, en los obispos más ecuménicos o religiosos, religiosas que han abierto más este campo, porque pues ya desde 1600 con Giordano Bruno, no ha sido el único, o sea, ya no hogueras materiales, que bendito Dios no las tendrán, porque ya nos hubieran hecho carne asada ahí, pero pues desde toda lo que nos tocó vivir con Juan Pablo II, eh, pues hoy con el Papa Francisco se ha detenido esto y se ha cambiado un poco no un poco, mucho quién dirige esta doctrina de la fe. Y yo no, hasta ahorita no he escuchado que el Papa Francisco, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, haya condenado a alguien. Al contrario, creo que se ha acercado más a los que en el tiempo de Ratzinger y de Juan Pablo II, eh, a las religiosas también, a laicos que callaron y los obligaron a no dar clases, a no celebrar. Y esto tenemos ejemplos muchos, como Ivonne Guevara, Ernesto Cardenal, eh, pues otros dominicos también silenciados y más acá enjuiciados como Fray Bartolomé de las Casas, que también fue a juicio, y muchos más, ¿no? Que han resistido en esta hamaca que han tejido. Y ellos precisamente en sus reflexiones han dicho, y yo lo veo a partir de este emprendimiento de resistencia de Giordano Bruno para abrir nuevos campos y nuevas reflexiones, pues tuvo que ofrecer la vida, ¿no? Y yo creo que nos habla hoy a renunciar a la posesión absoluta de la verdad. Yo creo que nadie tiene que apropiarse esta verdad absoluta y quererla fundamentar en Dios o en la Biblia. Y algunos se han creído, como dice Iván Guevara, más listos, que se han apoderado de tener más espíritu, de tener a Dios en ellos y justificar todas las injusticias. Eh, y yo creo que nos abre a la interculturalidad, a ver esta riqueza de las culturas, el respeto al pluralismo, el diálogo que tanto se ha abierto con Iglesias por la Paz, con esto que está haciendo el Papa de un diálogo interreligioso por la paz y la justicia, del derecho a la diferencia, de la solidaridad con los excluidos. Y hoy también hablamos precisamente de la defensa de la naturaleza, de la igualdad entre hombres y mujeres, que ya precisamente Bruno venía pues reflexionando esta búsqueda de la verdad y esta apertura creativa y gratuita al creador. Y yo creo que esto pues es muy actual y sigue siendo actual porque ¿quién no ha sufrido cuando empieza a, a reflexionar, a dar datos argumentos, sabiendo que el pensamiento evoluciona, ¿no? Y que muchas cosas que hemos aprendido pues no las cuestionamos y cómo hemos formado ese pensamiento, esas preguntas, y que el día de mañana pues ya no pensaremos igual y que tiene que ir evolucionando. Claro que es con límites, pero con las preguntas que van suscitando hoy. Ya un dominico, precisamente en esta reflexión de Dios, de la teología,
de cómo ayuda al ser humano, Edward Schillebeeckx, escribía cuando hablaba de Jesús en nuestra cultura, y a mí me llamó mucho la atención cuando hace esta reflexión de esta búsqueda de la verdad y del Dios que predicamos y el Dios que experimentamos. Dios no permitirá que se abuse de él, dice Edward. Dios no permitirá que se abuse de él de este modo. Y yo creo que hemos abusado o se ha abusado de Dios. Creyentes de muchas religiones también han abusado a menudo del nombre y de la voluntad de Dios en su ética y en lo que han dictado para los demás. Y especialmente en este etos concreto que va marcando la vida, amargando así a los seres humanos. Han amargado la vida de muchos seres humanos por estos fundamentalismos. Su valía y felicidad de los humanos la han amargado, la han condenado, esclavizándolos y desorientándolos, aplicándoles cargas que ni ellos mismos pueden cargar. Especialmente se refiere a las mujeres, que nadie, que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Nada tienen que ver con la voluntad de Dios, pero le atribuimos a la voluntad de Dios. En este caso es mejor no creer en Dios que imaginárselo como un Dios inhumano que esclaviza a hombres y mujeres e insiste en el radicalismo de implantar una sola visión. Y esto es mejor cuando se deshumaniza, cuando se esclaviza, cuando no hay este diálogo que se está abriendo. Es mejor no creer en Dios que fundamentar nuestra violencia en el Dios de Jesús o en el Dios de otras iglesias y religiones. Pues yo creo que este sigue siendo para mí este llamado hoy de abrir, aunque se expone, ¿verdad? Como digo, hay gente que no escucha para el diálogo. Es así y lo va a fundamentar porque no hace una hermenéutica, porque no hace una interpretación y porque el pensamiento va evolucionando y va cambiando como todas las cosas. Entonces yo creo que sigue siendo tan antiguo y tan actual y pues lo seguimos sufriendo. Eso es lo que yo puedo decir en este pensamiento actual de Fray Giordano Bruno. Gracias, Raúl, por ponernos estos ejemplos y actualizarnos esta mirada. Y sí, ciertamente yo comparto todo esto que has señalado. Para mí, Giordano Bruno es como un espejo de cada uno y cada una, porque es una memoria, memoria de muchas cosas. No es un recuerdo, es una memoria, o sea, es una anamnesis, esa palabra griega, que es una memoria viva el día de hoy, no de hace 400 años, sino hoy. Atreverse a ser honesto con uno mismo, esto es muy actual todavía. Y de esto es anamnesis Giordano Bruno. Esta integridad con uno mismo. Es muy fuerte en Giordano atreverse a hacer esto. Otra cosa que es muy vigente en Giordano Bruno, que los seres humanos somos seres plenos. El universo es un ser vivo, todo pleno de posibilidades, de expansión. Por eso Bruno fue un hombre libre, creativo, que tenía nuevas soluciones. Trae conciencia, conocimiento, modos que nos permitan vivir con menos dolor. Giordano tuvo la capacidad de ver lo que está, lo que no está y lo que ya está tan cerca. Esta capacidad de ser pleno, siempre luchó por un hombre, una mujer pleno. Y esto es vigente en Bruno, seguimos luchando por esa plenitud. Otra cosa que me parece muy actual de Bruno, que decía que el crecimiento en la vida es posible gracias a la búsqueda por la curiosidad humana. Para él una gran virtud y que había que fomentar era la curiosidad humana. Porque Bruno fue un gran defensor
de las posibilidades de los seres humanos. Todavía falta descubrir muchas posibilidades. Por eso, para Bruno era importante vivir con pasión. Hoy, como lo señalaba Raúl, ya no se quema en la hoguera, pero se te quema en la TV, en las redes sociales, la fama, en la difamación en los medios. Esto también es quemar. Digo, nomás tú y yo somos clarísimos, lo tenemos. Buscan en cualquier buscador y parece uno que es el diablo, que uno ha hecho tanto daño a la institución. Sí, es esto. Por eso Bruno fue gran defensor de estas posibilidades y esto es muy vigente. Hoy que vivimos con tanto miedo, porque nos falta la seguridad en las posibilidades humanas, Bruno sigue teniendo este mensaje. Las posibilidades humanas son como el universo, infinito. Y trabajó en la dignidad personal, en la integración incluyente. Entonces Bruno es un espejo de todas las posibilidades que tenemos, de todo lo que somos. No las hemos agotado. Hay que mirarse. Otra cosa que me parece muy actual en Bruno, Bruno no se midió en sus nacionalismos como italiano. Hoy la comunidad europea le caería como anillo al dedo a Giordano Bruno. Él se miró como europeo, se adelantó hasta en eso. Se adelantó a su tiempo. Bruno era un emocionado de los viajes. Le encantaba. Leyó mucho sobre el viaje de Colón a América. La vida no le dio posibilidades de venir por estos rumbos, que si no por acá lo hubiéramos tenido. Él leyó mucho de lo de Colón. Le emocionaba el infinito. Recordemos que es un hombre de finales del siglo XVI. Es el renacimiento, no son los nacionalismos, es la alquimia, es la magia, la exaltación del humano. Y eso es tan vigente en Bruno. Era un personaje de su tiempo, con una actitud de curiosidad. La curiosidad sigue siendo vigente, que le permitió intuir cosas revolucionarias. Buscó en toda Europa crear este centro de lo que decía hace un momento de pensamiento libre en este aspecto. Pues Bruno es importante en esta mirada y por eso entiende uno el miedo que todavía le tienen hoy. Al hacer estos mapas internos, nos invita a hacer de nuestra vida una experiencia de gozo, de abundancia, de amor y no de miedo. Y por eso le tienen tanto terror. En el año 2000, cuando se conmemoraron los 400 años de que fue quemado vivo en Roma, un grupo de intelectuales, de dominicos, le pidió al Papa Juan Pablo II que lo reivindicara, que ya lo había hecho Juan Pablo II con Galileo. ¿Por qué no con Bruno? Y la respuesta de Juan Pablo II fue no, porque este es un hereje contumaz y además traidor. Le tienen miedo a las instituciones religiosas todavía, a un hombre tan libre y de tanta curiosidad. Bruno enseñaba que si el universo es infinito, hay infinitud de sistemas solares e infinitud de... Y decía Bruno, en algunos habrá conciencia, no estamos solos en el universo. Hasta de eso fue precursor Giordano Bruno. Todo eso es vigente. El ir contra los fundamentalismos, el ir contra el pensamiento único, en ser honesto con uno mismo, en ser esta anamnesis. Por eso esta estatua de Campo de Fiore en Roma, donde fue quemado, está lleno de símbolos de libertad. Y recordemos que en México tenemos también un monumento a Giordano Bruno en la Ciudad de México, en la Plaza Giordano Bruno, en la colonia Juárez, en la calle de Roma con Londres. Ahí está. Y la asociación Giordano Bruno, hecha por intelectuales filósofos mexicanos, va a rendir este 24 de febrero a las 11 de la mañana o a mediodía un homenaje donde está la estatua de Giordano Bruno. Quien pueda, ahí nos vemos, 24 de febrero
11 de la mañana en la estatua de la Plaza Giordano Bruno, porque es un personaje vigente. No es del pasado, no es de hace 400 años, porque es un personaje retador. Se reivindica Galileo y no se reivindica Giordano Bruno, porque Giordano Bruno no solo era astrónomo, era filósofo, era pensador y le tienen miedo al pensamiento. Hablar de telescopios, esto ya no da miedo, pero hablar de libertad de pensamiento, libertad de conciencia, sigue apanicando a las instituciones. Por eso el mensaje de Juan Pablo II fue claro, a ese no, porque fue hereje contumaz. Y ya en el juicio pues, le llamaban hereje, impertinente, obstinado y pertinaz. Y esas para mí son cualidades, hay que ser eso. Este es el buen ejemplo, Giordano Bruno, impertinente, obstinado y pertinaz. Por eso es vigente para mí Giordano Bruno. Y en esto, pasando en otro tema, pues Giordano Bruno trabajó lo de infinitos mundos. ¿Qué nos podías compartir de cómo miraba Giordano Bruno los infinitos mundos, que fue un tema central de su vida y de su obra? Bueno, pues a mí me hace reflexionar esto de bueno, tanto lo que él pensaba pues del cosmos, de la vida, del sol, de las estrellas, de que no somos los únicos y que al finalmente pues se aventuró en esta búsqueda de la verdad y tuvo razón, ¿no? Pero también lo veo como estos mundos infinitos donde precisamente él decía, pues se quema precisamente el cuerpo, pero no el pensamiento, no las ideas, no la propia convicción del ser humano. Por eso él precisamente cuando lo iban a quemar, él decía, morir, así es la vida. Pues, nuestro vivir, la muerte. Por eso habrá quien triunfe y no es Roma. Soy yo quien va a triunfar en esto de la infinitud del pensamiento y de quién era. Y por eso él manda a decir al Papa Clemente VIII, díganle a su Papa, eh, su Señor y Dueño, díganle, a la muerte me entrego como un sueño, porque es la muerte un sueño que nos conduce a Dios, mas no a ese Dios siniestro, con vicios y pasiones, que al hombre da la vida y al par su maldición, sino a ese Dios idea, que en mil evoluciones da la materia, forma y la vida, la creación. Y está hablando precisamente de esta evolución de la vida. Eh, y entonces yo creo que esto es precisamente lo que eh, ante estos mundos infinitos, que hoy yo creo que sigue siendo un desafío y que en su pensamiento, en su filosofía y el decir, pues otros mundos son posibles, otros eh, eh, pues planetas, otras formas de vida, pues yo creo que eso se sigue investigando y se sigue actualizando. Ya Bruno, para Giordano, había pues ha hecho esta hipótesis, esta búsqueda de que no somos los únicos, ¿no? Y yo creo que hoy la astrofísica pues sigue hablando de esta búsqueda de los mundos infinitos, de nuestro lugar en este espacio, en esta tierra, en este planeta. Y precisamente la astrofísica habla de burbujas que se entrelazan o se entremezclan, configurando cosmos separados, donde podría haber unas leyes físicas completamente diferentes. Incluso se piensa que no solo existió un único Big Bang, sino probablemente estén surgiendo nuevos cosmos hoy. Probablemente estén surgiendo nuevos cosmos sin cesar. Debería llamar nuestra atención que hoy la astrofísica pues le da la razón a lo que ya pensaba
Fray Giordano Bruno. Existe un nuevo modelo para explicar el universo llamado inflación. Por los astrofísicos, se imaginan algo así como unas burbujas, un movimiento en vaivén constantemente de incalculables oscilaciones energéticas, menores o mayores, las así llamadas fluctuaciones cuánticas. Lo mismo que un baño de espuma, se van formando burbujas sin cesar, que van y vienen, y a cada una de las burbujas va formando su propio cosmos, sus universos, que se producen a sí mismo un vaivén propio para cada burbuja. Y yo creo que a mí me llamó la atención porque también somos parte de este universo, de estos mundos infinitos. No somos aparte. Somos precisamente lo que vamos constantemente recreándonos y somos un Big Bang, cada ser humano, actualizado. El universo donde vivimos podría ser entre muchas burbujas, lo que le llaman. A lo mejor existen burbujas vecinas, universos vecinos, donde puede que rijan unas leyes físicas muy distintas a las que tenemos, con posibilidades de existencia completamente diferentes y las formas de vida que se escapan a nuestra imaginación. Entonces, toda esta diversidad de los planetas del Big Bang, se calcula que el universo existirá durante otros 100.000 millones de años, pero probablemente perdurará mucho más. En otras palabras, el tiempo del universo transcurrido hasta ahora será probablemente insignificante comparado con el tiempo que aún nos queda. En este supuesto, el origen del ser humano correspondería a la primera infancia del cosmos. Somos muy en este pequeños en lo que lleva el cosmos, en la grandeza, en lo que ha hecho el Big Bang, y que somos parte de estas burbujas que hoy llaman, y que vamos evolucionando, y que vamos pues en este ritmo del, pues de la misma expansión. Y por eso, pues resulta extraño que precisamente las religiones teístas se resistan a participar en este salto y en esta reflexión. Nos resistimos a los cambios, a lo que puede haber en otros universos, que es muy diferente quizá de lo que nosotros hemos pensado y hemos escrito desde que reflexionamos en el universo, en el ser humano, y que se siguen creando estos mundos infinitos y que la ciencia sigue reflexionando y preguntándose. Ya no somos fuera. Hoy se habla precisamente, como ya dijera en una reflexión Mauricio Beuchot, cada vida somos un universo que nos vamos creando en esta totalidad y recreando. Y ya Giordano Bruno hablaba precisamente de esta evolución, de esta expansión de estas estrellas, hoy, como antes se diría, pues somos polvo de estrellas que vamos en esta búsqueda, en este camino con el cosmos. No sabemos cuánto duremos, pero sí sabemos que volveremos como polvo de estrellas y que ni el fuego ni nadie nos podrá destruir, sino que nos vamos transformando, porque eso es la vida, evolución, transformación, hasta que lleguemos a encontrarnos en esta transformación de la muerte. O sea, hasta ahí yo veo. Gracias por tus aportes y tu mirada, Raúl, pues me hiciste recordar un poema donde otro gran experto en estos universos infinitos y poeta, Ernesto Cardenal, dice: hidrógeno seré, pero hidrógeno enamorado. Eso es precisamente estas miradas cosmológicas. Bruno Bey plantea que hay infinitos universos, porque Bruno honra esta capacidad de abrirnos a lo desconocido, al misterio, porque intuye nuevas posibilidades. El universo y nosotros, dirá Bruno, estamos
en permanente expansión. Ni el universo ha terminado, ni nosotros en nuestra conciencia. Es Bruno un gran amigo y un gran mentor de la capacidad de ver lo que todavía no viene, lo que todavía no vemos, él ya lo intuye. El aporte de Bruno es lo que hoy llamaríamos y los padres de la iglesia llamaron semillas del conocimiento. Ser incluyente, no todo está dicho. De este universo infinito en acto, este es el rasgo característico de su pensamiento. Y podemos decir que incluso el infinito le costó su propia vida. En su largo proceso romano de 1592 al 1600, la infinitud del universo y de los mundos, como consecuencia necesaria, decía, de la infinita potencia creadora divina. Este tema ocupa un lugar importante en los motivos de su inculpación y podemos dar prácticamente por seguro, porque por desgracia se perdió el texto del acta condenatoria de la Inquisición de Bruno. No se tiene el día de hoy el acta de todo el juicio de la Inquisición. Pero estamos seguros, y yo también lo comparto con muchos expertos, que este fue el tema para acusarlo y condenarlo, los infinitos mundos. Porque los errores de los que lo acusan y de los cuales era declarado hereje, impertinente, obstinado y pertinaz, y por eso, por esas cosas se le entregó al brazo secular para ser quemado vivo. Para Bruno, el papel de la imaginación en su cosmología infinitista era importante. Recordemos que Bruno es un filósofo del infinito. Es como uno de los pocos copernicanos realistas de la segunda mitad del siglo XVI. Bruno es uno de los escasos autores para quienes el libro de Copérnico, De Revolutionibus, contiene sobre todo no solo matemática, sino una cosmología, o sea, una teoría acerca de la verdadera configuración física del universo. Y para Bruno, en esta cosmología copernicana, había tres principios básicos. Uno, el Sol es centro inmóvil de todos los movimientos planetarios. Dos, la Tierra es un planeta en movimiento en torno al Sol. Tres, la esfera de las fijas está inmóvil. Esto es lo que planteaba. Y recordemos también que Bruno es el único filósofo copernicano. Todos los demás son astrónomos o matemáticos del siglo XVI, pero él es filósofo. El copernicanismo de Bruno va mucho más allá incluso que Copérnico. Bruno tiene una representación de la estructura del universo planetario muy distinta a la de Copérnico y de todos los demás copernicanos. Para Bruno, el Sol ocupa el centro del sistema planetario y el Sol no está inmóvil. Dirá, el Sol se mueve en movimiento circular en torno a un punto vacío. Para Bruno, el número de planetas en movimiento en torno al Sol es superior a los nombrados tradicionalmente. Para él, los cometas son planetas en movimiento permanente alrededor del Sol. Y él dirá, y hace en una de sus obras la demostración de la infinitud del universo. Y como buen pensador, su argumento es metafísico-teológico, no físico. Él lo hace a partir de la noción misma de Dios. Dice, si Dios es infinito, lo son también sus atributos, su potencia, su bondad. Por lo tanto, su acción y su producción es necesariamente proporcionada a su infinitud, tanto en el espacio y en el tiempo. Por tal efecto, el universo tiene que ser necesariamente infinito en el espacio y en el tiempo. Y esto es lo que se va a llamar en Bruno principio de plenitud.
La divinidad, en tanto que óptima, produce necesariamente el mejor mundo. Dios produce y su bondad se difunde en la libre creación del universo contingente infinito en el espacio y en el tiempo. Este argumento, que deduce la infinitud necesaria del universo a partir de la infinitud de su causa divina, es un desarrollo original y radical de la concepción de Dios como infinito. Además, es una muestra de cómo el debate sobre la infinitud del universo, que se desarrolla dentro de la revolución copernicana, implica toda una serie de componentes metafísicos y teológicos que están más allá y condicionan el razonamiento científico-físico. Y por eso, para Bruno, la imaginación, que es parte en el mundo anterior intelectual de los sentidos internos, Bruno afirma que los filósofos son también pintores y poetas, que estiman y admiran recíprocamente, pues no es filósofo solo quien imagina y pinta, por lo que no sin razón se le dice que inteligir es especular con imágenes y el intelecto es imaginación o no se da sin imaginación. Dirá Bruno, nada inteligimos sin imagen, tampoco recordamos nada sin imagen. De ahí que se sigue la tonalidad imaginativa en la especulación filosófica de Bruno, y Bruno desarrollará una metodología lógica y una mnemotecnia basada en la imaginación asociada a los conceptos, cuya expresión son las sucesivas obras del arte de la memoria, publicadas por Bruno a lo largo de su vida. La imaginación es central en el pensamiento de Bruno y en el conocimiento humano. Por eso Bruno, cuando lo acusan de mago, dijo, si magia es la unión de los contrarios, sí, porque usted cuando une los contrarios, algo sucede. Magia significa hombre sabio con poder de obrar, dirá Giordano Bruno. En ese sentido, sí soy mago, un hombre sabio. Observa cómo una simple divinidad que se encuentra en todas las cosas resplandece en los diferentes sujetos y toma diversos nombres. Lo visible es imagen de lo que es invisible. Nos identificamos con lo material y con lo espiritual porque tenemos de lo uno y de lo otro y somos pequeños, insignificantes y maravillosamente grandiosos. Bruno lo tenía claro. Todo está relacionado. Este ser humano pequeño, insignificante, es maravillosamente grandioso. No hay muerte, pero tampoco hay permanencia individual. Solo permanece la sustancia, mutándose según sea su grado de comunicación con él. De esta forma, uno solo, aunque sea solo, puede y podrá vencer. Y al final, habrá vencido y triunfará contra la ignorancia general. El amor es aquello por cuya potencia todas las cosas son generadas. Y el desarrollo de este pensamiento continúa afortunadamente hasta el día de hoy. Veremos grandes pensadores como Teilhard de Chardin, que va a seguir desarrollando este pensamiento y continúa este pensamiento. Boff ha desarrollado en los últimos años este pensamiento. Incluso en la institución, los dos documentos en relación a la ecología del Papa Francisco, Laudato Si y Laudato Deum, apunta hacia allá. Y el otro documento pontificio de Fratelli Tutti también apuntan ya hacia allá en este aspecto. O sea, sin nombrarlo, el gran hereje ha influido una gran escuela que aún en documentos últimos pontificios, yo leo los documentos de Francisco y claro que no lo van a nombrar, pero ahí está Giordano Bruno. El pensamiento de Giordano de estas cosas infinitas está presente. Toda la ecoteología contemporánea le debe a él y a muchas mujeres que no se nombran en los documentos. Es decir, uno lee Laudato Si, pues ahí está Ivonne Guevara, está esta Rosemary Radford, la norteamericana, no las nombra, cita puros hombres,
pero sin estos avances de estas mujeres sería imposible comprender esos documentos. Y ahí está Giordano Bruno, de alguna manera, que luchó tanto por la dignidad de las mujeres. Yo creo que es interesante en esta infinitud de mundos, Giordano contempló la dignidad de las mujeres y en su época abrió brecha. Porque a veces he oído gente que no conoce mucho su obra, no lo he leído, que dice que era un machista, un misógeno. No, ese no es Giordano Bruno. Giordano Bruno entendió la dignidad de todo ser humano y trabajó mucho por la dignidad de las mujeres. Lo que pasa es que le toca un mundo donde no se ve claro, es adelantado en su tiempo. Pues esta es la infinidad de mundos. Agradecido de podernos dialogar esta tarde, escucharnos esta noche. Digo, a quienes nos están viendo o nos mirarán en el posterior video, pues muchas gracias por su atención. ¿Algo que quieras añadir, decir, Raúl? Sí, pues yo quiero cerrar este conversatorio. Ya decía Fray Julián que los dominicos le pidieron al Papa reivindicar a Fray Giordano Bruno y no quiso, ¿no? Pero pues también Fray Beto, un dominico brasileño también, a veces tachado de hereje y de no obediente. Él se reunió con el Papa a los inicios de su pontificado y solicitó al Papa Francisco la rehabilitación de Giordano Bruno. Este dominico Fray Beto le pidió a Francisco la rehabilitación de Giordano Bruno. Le dijo el filósofo y astrónomo condenado a la hoguera por la Inquisición en 1600, por considerarlas heréticos sus postulados filosóficos. Y él dice, creo que la iglesia finalmente puede devolverle la dignidad y la pérdida precisamente de todo esto que sea y hacerle justicia. El Papa no le dijo que no, como Juan Pablo le dijo, déjame, voy a rezar. Para Fray Beto fue como está abierto a reconocer a Giordano Bruno como este humanista. Y por eso él dice que el 29 de febrero del 2002 el Vaticano desclasificó 100 documentos, entre los que se encontraba el sumario del juicio al pensador de Dominico Giordano Bruno, quemado en la hoguera por sus postulados sobre el universo. Pues nos unimos a esta petición de Fray Beto y ojalá el Papa en su oración nos pueda dar la sorpresa de reivindicar el pensamiento humanista de Fray Giordano Bruno. Y, y yo creo que cerrando con esto, como diría la doctora Ivonne Guevara, cada uno y cada uno, a mí me gusta mucho esto que dice, somos un hilo y vamos produciendo nuestro hilo de sustentación de la vida. Y Fray Giordano fue un hilo muy importante en este tejido, como dijeran los ancestros, del petate de la vida. Puede romperse en cualquier momento este hilo, pero es mi hilo que he aportado. Puede romperse en cualquier momento como se rompió el hilo, o más bien lo rompieron, el hilo de Giordano Bruno. No es un hilo de hierro, absolutamente seguro. Es un hilo débil, pero es un hilo. Cada uno y cada uno debe ser capaz de producir su débil hilo de sustentación de la vida, de su pensamiento, de lo que cree. Y esto, sustentación, este movimiento y este hilo, es lo que llamamos espiritualidad, dice Ivonne Guevara. Y esta espiritualidad, en su hilo, lo aportó Fray Giordano Bruno. Pues en su memoria honramos Dominicos Sin Frontera y Magdala, a este fraile que nos sigue animando en nuestra búsqueda y en nuestro caminar hasta que nuestro hilo se rompa. Pues gracias, Raúl. Y sí es importante, recuerdo que el mismo Fray Beto tiene una obra que les recomiendo que se llama La obra del artista. Tiene un libro maravilloso que va en este caminar de cosmologías.
ecología, una obra muy profunda, ya tiene más de 10 años ese libro publicado de Fray Beto, y yo hace unos 5 o 6 años coincidimos en un evento en Salamanca, en España, y hablamos un poquito de Giordano Bruno en los pasillos, en los descansos del evento al que fuimos, allá me lo topé a Beto en Salamanca, en el convento de San Esteban, precisamente, donde vivió otro gran pensador dominico, Fray Francisco de Vitoria, ahí está su tumba y recuerdo eso. Y sí, y ojalá la orden como institución se sume a esta petición de Fray Beto, de la reivindicación, porque no nada más es un gran pensador, es un gran maestro de pensamiento dominicano, Giordano Bruno. Para los dominicos es un ejemplo de la búsqueda de la verdad. Creo que la institución haría muy bien reivindicar a uno de sus hijos que aportó y seguirá aportando mucho al futuro, porque este es un buen ejemplo del pensamiento dominicano y de la búsqueda de la verdad. Pues muchas gracias desde Dominicos Sin Fronteras, Comunidad Ecuménica Mandala, de poder este año conmemorar. Conmemoramos porque es eterna la memoria de Giordano, sigue dando mucho, e invitarles a que lean las obras. Tiene muchas obras publicadas, traducidas, se sigue estudiando más de Giordano, siguen apareciendo biografías, videos. Hay que darlo a conocer y difundir, que su pensamiento se conozca para que influya en las nuevas generaciones. Pues gracias, nos seguimos encontrando desde Dominicos Sin Fronteras. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora que vea este video. Hasta Gracias, Fray Julián. Adiós. Buenas noches.